Oh, it's so good to see all of you. Namaste and welcome, beloved mighty companions. Es muy bueno verlos. Namaste y bienvenidos a todos, amorosos, amados compañeros poderosos. I'm going to turn it up so we can hear it here. So much love coming together, so much love. Hay tanto amor aquí, viniendo, tanto amor. And, you know, when you start a Course in Miracles, and okay, miracles, you know, you're trying to understand what miracles are. Tú sabes, cuando estás empezando el curso y tú estás intentando entender lo que son los milagros, And you just have no idea how deep this rabbit hole goes. y no tienes ni la menor idea de cuán profundo este hoyo del conejo va. To even look at the idea that there's a desire to avoid El siquiera mirar la idea de que hay un deseo de evitar la suprema felicidad. It is humbling when Jesus brings you down there. Brings you to the subconscious mind and you go, oh my gosh, I want anything but supreme happiness. Es un sentimiento que te trae humildad cuando Jesús te trae a tu mente subconsciente y tú puedes mirar, wow, de verdad que sí, quiero cualquier cosa menos la felicidad suprema. And to see, it takes a lot of looking to have a relationship with Jesus, to trust him to show you or show me how much supreme happiness was just anything but supreme happiness. Mirar con Jesús cuánto de lo que pensé que era mi felicidad suprema realmente era cualquier cosa menos felicidad suprema. Because there's such a confusion in the mind. I can see that through the desire for the experience to confuse what happiness actually is. Porque hay una confusión en la mente, lo puedo ver, una confusión con el deseo de la experiencia de lo que es la felicidad y con lo que es la felicidad. And I'm seeing the deeper going into the looking, the funnier it gets. Like at first it is not funny, this looking. Y puedo mirar lo que cada vez que vamos más profundo para mirar esto, cuán chistoso se vuelve. Al principio no es chistoso. So you know how he says, look, the Son of God remembered not to laugh. Entonces tú sabes cómo Jesús dice que el Hijo de Dios olvidó reírse. Well, you got to go really down far below that, remembering not to laugh, to look and see that it's funny that you said no to everything God gave you. Y realmente tienes que ir bien profundo allá abajo, más allá, más profundo de me olvidé de reírme para que puedas mirar todo lo que Dios te dio. And to finally admit that a choice is made in the mind to say no to all of it. Y finalmente admitir que se hace una anexión en la mente para decir no a todo. Where's Jesus? Here he is, right here. Aquí está Jesús, aquí está él. My Jesus is stored away. Where is he? We need the I'm in between moving. I would have to go and find it, so I don't have it with me. Okay. So we'll get the Spanish Jesus next time. No, let me go get it. Okay. The Anglés Jesús y Jesús Español. No, it's not in between these boxes here. I'm all packed up, so sorry. That's good. We got 2 here. We got all these. We have 9 of them, 10 right now. No importa. Estamos 10 aquí, 10 Jesús. Okay, Jesus. So it's like the deeper you go, the deeper, like I've seen how I really need him for the honesty of God part. Y lo más profundo que yo voy es que yo me doy cuenta cuánto yo lo necesito para la honestidad de Dios. Because this self-delusion is so dishonest. It loves dishonesty. You can ask him.
Porque el autoengaño es tan deshonesto, ama la deshonestidad. Tú le puedes preguntar a Jesús. Let's go ahead and ask him just so we can hear what he says. Preguntémosle a Jesús solamente para escuchar lo que él dice. Jesus, do I just love the dishonesty of pretending I don't know who I am? Jesús, en realidad amo esa deshonestidad de aparentar que yo no sé quién soy. Preguntamos a Jesús. And to really hear him. And if he says that you love the dishonesty, that's actually good news, because otherwise we're just running around delusion, like not even know we're deluded. Y eso, y escucharlo decirnos que sí, que amamos la deshonestidad, es bueno, porque si no, entonces vamos a andar por allí correteando sin siquiera estar conscientes de este autoengaño. You know, think about his job. So he's got to work with a bunch of really deluded beings who are claiming that they really know what's happening. Dense cuenta del trabajo que tiene Jesús. Él tiene que trabajar con una gran cantidad de personas que se creen que saben quién soy y que creen que saben lo que está pasando. Like, he's patient. He just keeps explaining it to it. Look. Y él es paciente. Él simplemente continúa explicándonos a todos y nos dice, mira. It's like, come over here so I can tell you that you're delusional. Ven acá para que yo te pueda decir que tú estás delirando. But that's what the ego doesn't want to hear. It doesn't want to hear how much it loves delusion. Pero eso es lo que el ego no quiere escuchar. El ego no quiere escuchar cuánto le encanta estar alucinando, autoengañándose. Jesus, this is where honesty of God is so valuable. Jesus, do I relish the being self-deluded? Aquí es donde viene la honestidad de Dios. Jesús, realmente me gozo de este autoengaño, de estar en este autoengaño. And then when you hear him and if he says yes, then you just let him show you all the ways. Okay, go ahead, give it to me, Jesus, all the places I'm playing in delusion. Entonces, cuando tú lo escuchas y él te dice sí, tú le dices, ok, perfecto, te quedas con eso y le dices, bien, muéstrame todos los lugares donde yo me disfruto de este autoengaño. And asking him the question, Jesus, do I have the tiniest clue what actually supreme happiness is? Y pregúntale a Jesús, ¿acaso tengo la más mínima idea de lo que en realidad es la felicidad suprema? To be so honest with ourselves, to open ourselves to hear that voice, to tell us exactly how deluded we are. El ser tan honestos con nosotros para estar dispuestos a hacer esta pregunta y escuchar esta voz que nos indica cuán engañados estamos. And some of these desires, really, to go all the way with Jesus, like, you always follow him, but it can take days. Lena and I were talking about that today. Sometimes you have to work with him over quite a number of days just on one desire. That's how deep these things are. Y estos deseos, es impresionante cómo trabajar con estos deseos puede tomarnos días. Estaba justo hablando con Lina sobre cómo algunos de estos deseos nos toma trabajarlos por un par de días. Así de profundo es esto. And for a while there, it was like everywhere I was going, I was just focusing on, okay, is there another desire? What's the desire? What's the desire? Y por un momento yo me sentí como que estaba simplemente yendo y diciendo, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? And sometimes he would just say, no, you don't work on that now. He would tell me, and now's not the time. Y algunas veces él me decía, no trabajes en eso ahora. Él me diría, no, ahorita no es el momento de trabajar en eso. And I could just see the time-saving value where he knows exactly what is most helpful for healing the mind right now. Entonces podía encontrar el valor de ahorrar el tiempo porque él es el que sabe exactamente cuánto es más útil hacerlo para sanar la mente en este momento. And it's almost like it's become a mantra in my mind, to constantly be asking, okay, what's most helpful for healing the mind right now? Es como si casi se hubiese convertido en un mantra en mi mente. Ok, ¿qué es más útil para sanar la mente en este momento? And I can see that is the way, that's the way and the truth and the light to
uncover all those areas where in the subconscious mind the denials are. Y puedo darme cuenta de que esta es la manera de poder mirar cómo abrir todas estas áreas subconscientes donde estamos negando estos deseos en la mente. And so the challenge is, so here we are in the play, you know, the play is to drive as deeply in the bubble of sensory experience and interpretation as possible. Y aquí está el desafío, ¿no? Porque el desafío precisamente es que estamos está para la percepción, está precisamente para que nos sumerjamos lo más profundo posiblemente en la experiencia sensorial de experiencias aquí en el plano del sueño que sea posible. Que estemos lo más metido en la burbuja del sueño que sea posible. And just even to be delusional about what Jesus is saying. Y inclusive estar engañándonos con respecto a qué es lo que Jesús está diciendo. I'm seeing how much determination it takes to be absolutely determined that you're clear on what that voice is saying. Yo me doy cuenta de cuánta determinación toma el estar completamente decidido a estar bien claro con respecto a escuchar lo que esta voz está diciendo. See, because to not be dedicated to that clarity is to be dedicated to avoiding supreme happiness. Porque no estar dedicado a esta claridad es dedicarte a evitar la suprema felicidad. To not follow every single thing he says to do is to avoid supreme happiness. El no seguir cada cosa que él nos dice que hagamos es evitar la felicidad suprema. You know, and at first, like following, and everyone could share their experience, but it wasn't feeling like it was going to be a really happy deal. Y al principio, el seguir lo que la voz nos dice, podemos tener muchos hermanitos compartiendo la experiencia, no se sentía como que iba a ser un negocio bueno, feliz. There are a lot of things he was asking which didn't feel like a very happy deal. Hubieron muchísimas cosas que él estaba pidiendo que no se sentían como que iba a ser un negocio que me dé felicidad. But that's because of the interpretive function in consciousness. Pero eso se debe a la función interpretativa en la conciencia. Because if we look at chapter 30, which obviously I need to look at again because he's bringing it up. Porque si vemos en el capítulo 30, que obviamente necesito volverlo a ver porque él lo está volviendo a mencionar. He says, do not interpret. When you're given an assignment, you got to go naked. You can't have any interpretations. Él dice, no interpretes cuando se te da una asignación, una tarea. Tú tienes que ir desnudo. No le des ninguna interpretación. All the assignment is never about doing. Toda asignación jamás se trata de hacer. Okay, because here's what the talking head goes. The talking head's, oh my gosh, Jesus is going to make me do something I don't want to do. Porque esto es lo que hace la cabeza parlanchina. Ay, mi Dios, Jesús me va a hacer que yo me ponga a hacer algo que yo no quiero hacer. No, Jesus is assigning what's most helpful for us to see. No, Jesús está asignando qué es lo que es más útil que para nosotros que miremos. To see where we're denying and avoiding supreme happiness. Para que miremos dónde nosotros estamos negando y evitando la felicidad suprema. It's because we asked him, okay, Jesus, go ahead, give me and show me all the areas where I'm denying divinity. Porque nosotros vamos y le preguntamos, ok, Jesús, dime y muéstrame todas las áreas donde yo estoy negando la divinidad. And then, of course, I would forget that I asked him to show me, and then you get in a kerfuffle because it's like, well, this ain't such a good deal, Jesus, whatever's showing up. Y entonces me he olvidado lo que le he preguntado, que me muestre qué es lo más, todo esto donde yo estoy negando la divinidad, y entonces ocurre un alboroto y se me olvida que me está mostrando dónde está esto, dónde estoy negando la divinidad. As soon as we say yes and commit to what he's asking us to do, it's for seeing, it's not for doing. En cuanto nos comprometemos a ver qué es lo que
¿Qué es lo que nos está mostrando? Se trata simplemente del ver, no del hacer. And so the ego then refuses and says, no, I don't want to do that. Entonces el ego inmediatamente rehúsa y dice, no, 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 yo no quiero hacer eso. But it's just a place. He's just trying to show a place in the mind where we're making things real. Pero es solamente un lugar. Él nos está mostrando este lugar en la mente donde nosotros estamos otorgándole a las cosas realidad. And where we're out picturing. Out picturing. Out picturing, yeah, like, you know, when you're reading a book and you start to read the lines and all of a sudden you get all these pictures in your mind. Y donde nosotros nos estamos haciendo todos estos cuadros en nuestra mente, como cuando estamos leyendo un libro y empezamos a hacernos cuadros mentales de lo que está ocurriendo. So what happens is Jesus comes in and says, he gives you, okay, here's your assignment, whatever it is. Like for me, ride the bus. Entonces lo que ocurre es que Jesús te asigna algo. Por ejemplo, aquí me dio uno. Súbete en un bus. It was like, you know, it was like when I was coming to Mexico. Okay, Jesus, whatever you do, don't make me ride the bus. Of course, that's what I need to do. Era algo así que yo estaba como, ok, Jesús, me voy, cuando yo estaba yéndome a México, ok, Jesús, lo que sea que me digas que haga, no hagas que me suba un bus. Pero por supuesto, eso es precisamente lo que yo necesitaba hacer. So I didn't see it at the time, but I could see I was out picturing bad things happening on the bus. You see, I was out picturing ideas about buses, and that's how consciousness plays. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Yo ya me estaba predisponiendo, yo ya estaba haciéndome ideas de qué es lo que iba a ocurrir en este bus. And then, of course, you ride the bus about 1,000 times when we get down. Y claro, aquí en México te subes al bus miles de veces. But he's really trying to show us the places in our mind where we're denying supreme happiness. Pero en realidad nos quiere mostrar los lugares en nuestra mente donde nosotros nos estamos negando la felicidad suprema. Through a set of concepts that are creating pictures and thoughts and feelings. A través de a través de unos conceptos que nosotros nos creamos en la mente que tienen emociones e imágenes y sentimientos. But that whole sense of keeping things personal identity is going to fight that, because personal identity is to avoid supreme happiness. Entonces todo el sentido es mantener la identidad personal, porque el mantener la identidad personal es evitar la felicidad suprema. So again, every time we don't say, okay, Jesus, I'll do what you're asking me to do. Entonces cada vez que nosotros no decimos, ok, Jesús, voy a hacer lo que tú me pides que haga. Because now I understand I'm going to see what you're going to show me through this seeming assignment. Porque ahora yo entiendo lo que tú me vas a mostrar a través de esto que parece ser una asignación. And then, as he said, he'll do time and space rearrangements, and you'll have time and space rearrangement experiences. Y entonces vas a vivir esto, tú sabes, Jesús lo dice, él va a encargarse del tiempo, de arreglar el tiempo y el espacio, y vas a tener experiencias en las que él se encarga del tiempo y el espacio. But here's how consciousness plays to avoid supreme happiness. Pero así es como juega la conciencia para evitar la felicidad suprema. An assignment comes in from Jesus. Jesús te da una asignación, una tarea, te dice qué hacer. And don't you know, the most amazing little trip, or, you know, free house in Bermuda, or, you know, there's just going to be some way the ego's going to come in to make it's going to look like somebody laid down rose petals for you. Y no sabes, de repente aparece este viaje gratis o esta casa gratis en Bermuda. Es decir, es algo así como que el ego se va a encargar de que pétalos de rosa se desplieguen delante de ti. But you can ask him, Jesus, is consciousness powerful enough to create that little kind of scenario for a distraction? Y tú le puedes preguntar, Jesús, ¿acaso es la conciencia lo suficientemente poderosa para crear este pequeño escenario para que sea una distracción? See, it's going to come up with a whole new
whole new little scenario over here, and there's going to be holy lily pads because it's going to look very spiritual. Entonces va a haber todo este nuevo escenario que van a aparecer flores de loto santas que van a aparecer espirituales. You know, the whole way may be lined with spiritual beings meditating on that Todo beauty. el camino puede estar desplegado con seres espirituales meditando. Because that's how consciousness plays to distract and avoid seeing, being put in a scenario where it's going to see through the delusion. Porque así es como la conciencia juega, va a presentarte algo que te distraiga, cualquier cosa que sea, que evite que tú veas dónde está el engaño. So this is where the radical honesty is so essential for anyone who's really sincere about taking the curriculum quickly. Y entonces aquí es donde la honestidad sincera juega aquí para cualquier persona, y es muy útil para cualquier persona que esté dispuesta a tomar el programa de estudios rápidamente. Is to go with a completely blank slate. Es decir, como una página en blanco. And say, Jesus, what would you have me do? Where would you have me go? Y decir, Jesús, ¿qué quieres que haga y dónde quieres que vaya? And then make a list. This is very instructive. You make a list of all the activities that you engaged in like over the last 2 weeks, and then go through with honesty of God with Jesus and see how many of them were totally 100% guidance. Y es muy útil, esto te enseña mucho a hacer una lista de todas las actividades que hiciste en las últimas 2 semanas y empiezas a revisar con Jesús para decir, esta fue guiada, no fue guiada, fue guiada, no fue guiada, para que mires. And you can also ask him, Jesus, is there another assignment I should be in right now completely that I'm avoiding seeing? Y también le puedes preguntar, Jesús, ¿acaso hay alguna otra asignación que yo estoy completamente evitando ver, donde yo debería estar? Because that's another thing, the way consciousness will play. So Jesus will give, here's whatever the assignment is, like for me, ride a bus. Porque esta es otra cosa, la conciencia te va a mostrar cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí está mi ejemplo. Jesús me dijo, súbete en un bus, monta en un bus. And you can be sure that on the way to the bus, there's going to be a cab stand. Y puedes estar seguro que camino a la parada de bus va a estar una parada de taxis. So it takes a lot of focus to really stay true because that taxi stand looks really nice there. Entonces toma mucho enfoque para que tú te mantengas fiel a tu asignación porque esa parada de taxis va a estar muy atractiva. I'm just checking in because we had a couple of Spanish beings on and somehow want to make sure they were able to get through. I don't see anyone trying to get in. Okay. So here's the cab stand right over here. Now what we do is then we divert like this, and then within riding the cab, we want Jesus to start giving us the assignment. See, we already co-opted the assignment. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que como aquí está el taxi, nos subimos en el taxi, una vez que estamos en el taxi, queremos que Jesús nos dé la asignación cuando nosotros ya saboteamos la asignación. So, you know, you've already made the decision alone, then you're going to feel guilty for it, and then you start asking for Jesus for all kinds of help or whatever. But what you want to do is if you've done that, you stop the cab and you get out and you take the bus. Entonces tú ya tomas esa decisión por ti mismo, entonces te sientes culpable, entonces empiezas a pedirle a Jesús todo tipo de ayuda, pero lo que tú haces en esa situación, si te subiste al taxi, paras el taxi, te bajas del taxi y te vas al bus. This is the kind of, if you really, really want to be true to yourself, you'll stop yourself in the track. You'll be willing to do that even if you supposedly got on a plane. You get off the plane and you go do the assignment that you're given. Esto es, así es como tú demuestras que quieres ser honesto contigo mismo. Si te subiste ahí, tú te bajas, inclusive si tú estás en un avión ya, pues te bajas del avión y te vas a la asignación que se te dio.
Okay, you don't see getting in that cab is trying to negotiate with Jesus for a better deal. No, you follow, you okay, you may make a mistake, but if you're willing to say no to the ego like that, you're going to see divine power come in. Porque cuando nos tomamos el taxi, nosotros estamos aquí queriendo negociar que Jesús nos dé otra mejor opción, pero no, tú no le vas a decir eso al ego. O sea, y si ya te equivocaste, bueno, detienes allí y tú te bajas y haces tu asignación. No le vas a decir sí al ego, simplemente vas a hacer tu asignación. Like, you know, because what happens is in the ego, you'll kind of go underground and avoid those mighties, or because they're reminding you of what you didn't want to see. Porque entonces tú te vas a esconder y vas a no poder ver a estos compañeros poderosos, porque estos compañeros poderosos te van a recordar eso que tú no quisiste ver. Particularly if you've been given one of your assignments happens to be with a group of mighty companions. Particularmente si una de las asignaciones es que se te ha asignado a un grupo de compañeros poderosos. Okay, so just because you know, say, okay, you know, here's a better deal over here, you have to be prepared at any time to say, no, I was wrong about that. This is what is most helpful for healing my mind. Entonces, aún cuando tú ya hayas tomado una decisión errada, tienes que estar preparado para decir, no, no es esto lo que voy a hacer, y bajarte y voy a irme a mi asignación porque esto es lo más útil para sanar mi mente. You know, here's the assignment and I'm going to step into that. Aquí está mi asignación y voy a asumirla. You know, but what we like to do is go do off and do what we want to do and then start negotiating along the way with Jesus. You know, we want to control the curriculum that he's given. Lo que nos gusta hacer es encontrar otra manera y empezar a negociar con Jesús. Nosotros queremos estar en control del programa de estudios. So that's the real question. Do we want radical self-honesty? Because supreme happiness relies on radical self-honesty. Entonces aquí está la pregunta, ¿realmente quiero una honestidad, una autohonestidad radical? Porque la felicidad suprema requiere esta autohonestidad radical. See, where the ego is completely derailed the full assignment, the stretch assignment, it completely derailed it. Donde el ego ya se salió de la asignación, te quiso sacar de la asignación que te había dado Jesús por completo. And at some point, we have to be willing to say, no, I'm going to go and fulfill the assignment as given, because that's acceptance of divine power. Y en un momento tienes que decir, no, yo voy a salir de aquí y voy a aceptar y asumir la asignación tal como se me dio. See, what we don't see by doing this little thing that's sideways, seeming innocent, like taking a cab or whatever, that's out of guidance. Lo que nosotros no vemos es que cuando nosotros hacemos estos pequeños arreglos para salirnos de la guía y empezamos estas negociaciones en lugar de hacer la guía, is that's pure avoidance of supreme happiness. Es que esa es una simple evasión a la felicidad suprema. It's delay. It seems really innocent and it doesn't matter that much, but you ask Jesus about the truth. Es un retraso y hace parecer que no es tan importante, pero tú realmente pregúntale a Jesús cuál es la verdad respecto a eso. That's why it's so valuable in the movies that we watch, that we're constantly asking Jesus, is this character in or out of guidance? Por esa razón es tan valioso en las películas que vemos, en que constantemente le preguntamos a Jesús, ¿este personaje está dentro de tu guía o se salió de tu guía? Because you're fine-tuning the discernment to see when you're in or out of guidance. Porque así empiezas a entonizar el discernimiento de cuando tú estás siguiendo guía y cuando no lo estás haciendo. So we have to be on to the trick, you know, these little sideways moves, and say no to them and stick with the assignment. If he gives an assignment, make the agreement with him that you're going to go all the way. Tenemos que estar pendientes de estos pequeños trucos, de estas tentaciones de que nos quieren sacar de nuestra asignación. Si se nos da una asignación, tenemos que estar completamente comprometidos a asumirla y a completarla. That no matter what it takes, you will go out, because that's what it takes for supreme happiness. That is what it takes.
Y decir, no importa lo que no importa lo que esto signifique, lo voy a hacer, porque esto es la felicidad suprema. Vas a hacer lo que tengas que hacer. It takes that kind of commitment. Like I've said before, when I bought a ticket before and I said to Jesus, look, Jesus, if I'm going sideways on this, I don't care. I will not get on the plane. Tienes que estar bien claro porque por ejemplo, yo ya me había comprado un pasaje, le pregunté a Jesús, si no estoy haciendo mi asignación, si yo me estoy saliendo de mi asignación, no me importa, yo me bajo del avión, no me subo en el avión, perdón. See, because the ego will start making exceptions. Well, I've already paid for the ticket. Well, I've got this kind of thing happening at my house, or however it plays. Porque el ego va a tratar de hacer esas pequeñas excepciones. Bueno, ya compré el ticket. Bueno, tengo un compromiso en mi casa, porque así es como él juega. So you can ask him, say, Jesus, is that avoidance of supreme happiness when I don't follow unequivocally? Y tú le puedes preguntar, pues decirle, Jesús, cuando yo no sigo tu guía inequívocamente, ¿es eso evasión de la suprema felicidad? Jesus, do I get a lot of power play in just really a lot of pride coming when I say no to an assignment from you? Yes. Y Jesús, ¿acaso me siento poderosa cuando yo no sigo una asignación y me lleno de orgullo cuando yo no sigo una asignación? It's illuminating when you hear him tell you all the ways that, like I said, you write down your last week and you go, honesty of God, was this in guidance? Was that in guidance? En realidad te da mucha luz cuando tú haces lo que yo sugerí hace un momento, de hacer una lista de qué actividades hiciste en las 2 últimas semanas y le preguntas, ¿estaba yo siguiendo tu guía o estaba no siguiendo tu guía? ¿La estaba siguiendo o no la estaba siguiendo? Cada una de las actividades, ¿fueron bajo tu guía o no lo fueron? Because you'll start to notice, or you may have already noticed, that when he gives an assignment, Jesus never has a because to it. There's no because. Porque posiblemente ya hayas empezado a notar o vas a empezar a notar que cuando Jesús te da una asignación no hay ningún por qué. But the ego always has a because, why, the but. I would do that, but it always has an exception and a reason why it can't do it. Pero el ego siempre tiene un por qué y un pero. Voy a hacer eso, pero siempre tiene un pero para no hacerlo. But really, it's not it can't do it. It's I won't do it. I won't look at what Jesus is going to try to show me. Y en realidad no se trata de un pero, no puedo hacerlo, sino es un no quiero hacerlo. Yo no quiero hacer esta asignación que Jesús me ha asignado. And we just put the ego's ring in our nose and we're being led around by the ego acting like we're free. Y lo que hemos hecho es ponernos el anillo del ego en la nariz y andamos actuando y estamos así siendo hablados por el ego, actuando como si fuésemos libres. Jesus, can happiness ever be found that way? Jesús, ¿acaso alguna vez podremos encontrar la felicidad de esa manera? It's so important to see that you cannot do it by yourself, which the ego wants you to try and do it by yourself. Es tan importante mirar que no lo vas a poder hacer solo y el ego quiere hacerte creer que sí lo vas a poder hacer solo. There is a reason why he says join or joining over 400 times in A Course of Miracles. Hay una razón por la cual Jesús dice únete o uniéndose más de 400 veces en el curso. Because the ego wants to divide and separate and keep its little fiefdom. It wants to keep it off by itself and do armchair spirituality. Porque Jesús quiere mantener la separación y la división y mantener su pequeño reino aquí. Él quiere hacer una espiritualidad de estar sentado así. Can you take Luna? Thank you. I have a little dog right here. Little Pero. Tiene un pequeño perrito, dice.
And so you can ask him right now, as part of my spiritual journey, really joining to go deeply with others. Y le puedes preguntar, ¿es acaso parte de mi jornada espiritual el unirme profundamente con otros? It is the fastest way. Es la manera más rápida, It's the most merciful way. es la manera más misericordiosa, But the ego is not going to interpret that very well. pero el ego no va a interpretar eso muy bien. A sense of personal identity, it doesn't want to join, it wants to control the atonement by keeping itself off by itself. Un sentido de personalidad, de identificación personal, no va a querer unirse, él va a querer mantenerse separado de la expiación y mantener la expiación separado de él, alejado, por su cuenta. You know, it believes that you can go off and meditate on the mountaintop. Cree que tú puedes ir a una cima de una montaña y meditar. And I could see that play, that's really, you know, I thought, oh, you just kind of go meditate your way into heaven. Y puedo ver ese juego ahí, y simplemente vas allá arriba, oh, yo puedo meditar mi camino al cielo. But what your natural state is meditation, but you're not meditating on something. Your supreme happiness is just, it's meditative. Y puedo mirar, es natural meditar, pero la felicidad suprema es meditativa. And it's very helpful and illuminating to contemplate light. Y es muy, muy útil e iluminador contemplar la luz. Because usually we're contemplating and following thoughts and feelings, emotions around like rats in rat holes and building stories and doing little pictures. Porque normalmente estamos simplemente enfocándonos en las emociones y en las cosas y imaginándonos historias y cuadros. And then trying to change the past. If this had happened, and then maybe that could have happened, and you know, all these little scenarios. Y tratando de cambiar el pasado. Bueno, si tal vez esto hubiese ocurrido, entonces tal vez esto hubiera ocurrido. Estamos cambiando escenarios. But every spiritual tradition, I guess, I don't know if it's there. Okay, Jesus says, yes, the ones that are substantive talk about the latent egoic tendencies or vasanas or desires. Y las mayorías de las tradiciones espirituales, estoy preguntando a Jesús y dice que sí, que aquellas que hablan de las tendencias latentes del ego, estos deseos, o los vasanas, dice. So the ego loves the play that if it lets no change come into its thought system, it's safe. El ego le gusta jugar de que si no hay ningún cambio que ingrese en su sistema de pensamientos, él está seguro. So if it can go off somewhere and then control who it's going to come in contact with. Entonces, si él se puede ir a algún lugar y estar en control con respecto a con quién se va a contactar. That's how it's going to find peace. Así es como él va a encontrar la paz. See, it wants to control the situations. Él quiere controlar las situaciones. But the spirit knows for those who want the fast, it's rubbing up against your brother and seeing really all the twitches related to being around others and really looking deeply at those. Pero el espíritu sabe que la manera más rápida es cuando tú estás ahí pegado con tu hermano y estás mirando profundamente con tu hermano a estos deseos. Estás ahí pegado. It just saves a lot of time because you can see where all your twitches are. See, where is there a denial of divinity? Ahí te ahorra muchísimo tiempo porque tú puedes ver todas las cosas que te molestan, que te incomodan y puedes ver todo dónde están los deseos de negar la divinidad. So the ego is going to try to keep itself off by itself, and Jesus is going to say, no, you really need to join with your brother, and you need to join a lot. Y entonces el ego va a tratar de aislarte, que quieren mantenerse a sí mismo alejado de todo. Y Jesús te va a decir, no, ven acá y tienes que unirte a tu hermano. Y únete a tu hermano con mucha frecuencia. And then just as you're getting really close with the looking, then y justo cuando te acercas mucho en este mirar, el ego intenta. The ego is going to find an excuse to call you out away from that set of mighties. El ego va a encontrar una manera de
hacer que algo te llame y te saque fuera de este equipo de compañeros poderosos. Because you're getting really close to seeing very deep things and releasing at a very deep level in the mind, and the ego is just gonna, won't get me out of here. Porque tú te estás acercando muchísimo, estás llegando a un nivel tan profundo de mirar que el ego él no quiere que tú hagas eso, entonces él quiere que salgas de allí. So the dedication to ourselves of staying in the assignment, Jesus, is this my assignment to stay in? Entonces la dedicación a nosotros mismos es permanecer en nuestra asignación y preguntarle a Jesús, ¿esta es mi asignación en que yo permanezca aquí? And then see it all the way through. Y mirarla todo hasta completarla. Because the interpretive function is not going to interpret it well, but we can't care about the interpretive function. We have to care what Jesus's interpretation is. Porque la función interpretativa va a querer interferir, pero a nosotros no nos debe importar la función interpretativa. Lo único que nos importa es lo que Jesús nos dice. And we know that all our stuff comes up around our brothers. That's just. Y sabemos que todas las cosas nuestras surgen así alrededor de nuestros hermanos. Así es como es. The ego is going to choose, okay, I'm going to hang out with the ones that I get along with. Entonces el ego va a escoger, el ego va a decir, yo voy a estar solamente con esos con los que yo me llevo bien. And it picks and chooses among the ones that I share common things that we like to do together. And y escoge y elige y saca y selecciona estas personitas con las que tengo cosas comunes, cosas que nos gusta hacer a nosotros. Jesus doesn't choose that way. He chooses the constellations of beings that are most helpful for healing the mind. Jesús no elige de esa manera. Él elige todas las constelaciones de los seres que son los más útiles para sanar la mente. So anything other is really, yeah, go ahead. Entonces cualquier otra cosa. So anything other than really stepping into function with the brothers to look deeply is trying to extend out the timeline. Entonces cualquier cosa que se interponga o que hagamos en lugar de quedarnos con nuestros hermanos para mirar profundamente es querer replegar el tiempo, extender la línea del tiempo. You know, we've just, as soon as you finish the course, you're just beginning. That's not very encouraging. Sabes que en cuanto tú terminas el curso, estás recién comenzando. No es tan animador eso. But look at this, look at the number of ways in which the ego denies divinity. Pero miran la cantidad de maneras en las que el ego está negando la divinidad. So we need to be very, very consistent with the looking. Así que necesitamos ser muy consistentes con este mirar. And then say yes to the assignments that he gives us and he assigns us. Y decir sí a las asignaciones que él nos da. Otherwise, that's avoiding, he's clear, that's how supreme happiness is avoided, is not standing into the delusion. Porque de otra manera, y él nos dice, esto es evitar, así es como se evita la felicidad suprema. Y nos estamos poniendo de parte del engaño. And it takes a lot of, I'm asking, it just takes a lot of looking with him again to get to the point where you can really see the relishing of avoidance of supreme happiness. Y toma muchísimo un mirar profundo con él para que nosotros podamos ver dónde está ese punto donde nosotros disfrutamos de esta negación de darnos la felicidad suprema. See, the ego thinks happiness, like because the ego is a trick to have its idea of what happiness is. Porque el ego tiene su propia idea y ese es su truco, ¿no? Él tiene su propia idea de lo que es la felicidad. And what peace looks like. Y cómo se ve la paz. So it's going to say, okay, taking the bus over here that's going to be hell, and taking this cab is going to be peace. Y entonces él tiene su idea, dice, bueno, si tú te subes en este bus, esto va a ser infernal, pero si te subes en el taxi, eso te va a dar tanta paz. But it's pure avoidance. That is such a trick. It's pure avoidance of happiness, because
what was most helpful for healing the mind was riding the bus. Pero ahí está el truco, porque es una pura evasión de tu felicidad, porque realmente lo que era más útil para sanar la mente era que tú te vayas en el bus. And being in the car, and the ego's going, ooh, that's really great, man. I'd have to ride that bus. Y estar en el carro, el ego va a ir, esto sí está bueno, qué bueno que no me tuve que subir en ese bus. You know, it could be the bus, it could be anything, but it's any kind of avoidance of the assignment. Y puede ser el bus, puede ser cualquier cosa, es cualquier cosa que sea una evasión de seguir la asignación. And then by this very high and precise attentiveness and repeatedly saying yes to the assignments over and over again, even though they don't seem like so happy, sparky. Y estar totalmente atentos a cada cosa, realmente decir sí a cada asignación, a lo que sea, aun cuando no parezcan ser que nos den mucha alegría. I mean, and I've said this before, there've been plenty of assignments where it's not an advertisement, but I can see the benefit of saying no to the ego. I was crying my eyes out before I did. Y también lo he dicho, han habido tantas maneras en las que yo puedo mirar lo gracioso de decirle no al ego. Me he estado matando de la risa. Lloraba de la risa. I didn't cry about riding the bus, but there were other things. No lloré con respecto a subirme al bus, pero sí en otras cosas. You know, Lloré de felicidad, ¿no? This is going to be terrible. Okay, that's just how it plays. But you go. Oh, you were crying your eyes out of fear. Well, I thought you were. It was so funny that you couldn't stop. You were crying because it was so funny. Not that. Well, I'm talking about not the bus thing. I didn't cry over the bus thing, but other assignments he gave me, I didn't think they were going to turn out well. Entonces me corrijo. Ella que estaba llorando era porque en realidad no era placentero para ella hacer esa asignación. Cuando se subió al bus no lloró, pero sí ha tenido otras asignaciones que no han sido placenteras para ella. There was one assignment he gave me in Jerusalem, man, the steam was rising. Hubo una asignación que él me dio en Jerusalén y el vapor estaba subiendo por aquí. I mean, now I can see it's nothing, but then, you know, when your interpretive function is going, wah, red alert. Ahora puedo ver que no era nada, pero en aquella época, tú sabes, tu función interpretativa empieza a hacerte guau, alerta roja. Okay, so the assignment was to go back on a tour, but really to go back to the Dead Sea with Jenny, who was a travel companion that Jesus linked me up with. Entonces la asignación era que yo volviese to go back to a tour, right? Yes. Volviese a un tour para irme al Mar Muerto con Jenny, que era una compañera de viaje que Jesús me había asignado, con quien me había conectado. And if you heard the story about how I met Jenny, like the first day I was in Jerusalem, and I didn't know why I was there or what I was doing, like I was bawling my eyes out that first day. Y si se ha escuchado la historia como conocí a Jenny, yo estaba en Jerusalén en el primer día y estaba llorando allí en Jerusalén. You know, talking to Jesus, like Jesus, you know, I don't want to travel by myself. I don't know what I'm doing here. Okay, I'll do it. Y estaba llorando, Jesús, yo no quiero viajar sola, no quiero, pero okay, está bien, lo voy a hacer. It's funny now, but you see in the middle of it, you don't think it's so funny. But da risa ahorita, pero cuando estás allí no te parece que es tan gracioso. But then I said, okay. And then I just looked down my iPad and there's the garden tomb, okay? The garden tomb. Entonces dije, okay, y entonces cuando me puse a mirar en mi iPad vi la tumba del jardín, like where Jesus was buried. Well, it was one of the places that they think he might have been buried and crucified. Sí, entonces era uno de los lugares donde ellos piensan que posiblemente él pudo haber sido enterrado y crucificado. It was such a powerful symbol, first of all. You know, it was like right in my face, first morning, waking up in Jerusalem. Y fue una señal tan poderosa, ¿no? Porque era allí la primera señal, me acaba de despertar en Jerusalén. En mi iPad que estaba una imagen del jardín, de la tumba del jardín.
you know, because Kay was like the vacation planner. If you saw my vacation planning to go with my parents to Alaska, every moment of that whole trip was planned out by 20-minute segments practically. Porque yo era tan planificadora, él vio la manera en la que yo planifiqué mi viaje a Alaska con mis padres. Yo tenía todo tan planificado, cada 20 minutos un programa de qué hacer. But like, I had no idea why I was going to Jerusalem, what I was going to do. I had no plans at all. Pero yo no tenía ni la menor idea de por qué yo estaba en Jerusalén, no tenía ningún plan. Okay, so, you know, so I'm crying in my room, but I said, all right, I'll do it, Jesus, you know, and I saw the garden tomb is right around the hotel, down the block, about 200 yards from the hotel I'm in. I'm like, I don't think there's a closer hotel to that place. Entonces yo estaba llorando en mi cuarto, pero entonces dije, ok, sí lo voy a hacer. Y wow, cuando veo el jardín, la tumba en el jardín, resulta que estaba a 200 yardas del hotel. No creo que haya un hotel más cerca de ese lugar en Jerusalén. So I stood up and I said, okay, and I'm going to go find the hotel manager. I'm going to do it. You know, I'm just going to go out there and find that garden tomb. Entonces yo me levanté y dije, ok, yo voy a ir a hablar con el manager del hotel y voy a hacerlo, voy a encontrar esta tumba en el jardín. So here I go down the hall, and just as I'm walking down the hall, here comes the hotel manager. Y entonces yo estaba saliéndome hacia el pasillo y justo cuando yo estaba quedando por el pasillo, ahí viene el manager del hotel. We're like joining up. Oh, there's someone I want you to meet. Come meet Jenny. She's looking for a travel partner. Y me dice, hey, hay alguien que quiero que tú conozcas. Ven a conocer a Jenny. Ella está buscando una compañera de viaje. And like 1 second later, he's knocking on her door and she's going, yeah, this is Jenny. She goes, where are you going? I said, well, I think the garden tomb. She says, oh, I'll take you there. Y así, un segundo después estaba tocando la puerta y aparece y dice, Jenny, ¿a dónde vas? Y ella le dice, quiero ir a la tumba del jardín. Y ella dijo, yo te llevo. Okay. And so, you know, 10 minutes after I was bawling my eyes out, I'm sitting in the garden tomb, which was spectacular. What can I tell you? Entonces, 10 minutos después de que yo estaba llorando y dije, sí, lo voy a hacer, estaba sentada en la tumba del jardín. Qué espectacular, ¿qué te puedo decir? You know, there were so many time and space rearrangements. It was the whole thing. It was crazy. It was just like this, straight time and space rearrangements. Y ahí se produjeron tantos reorganizaciones del tiempo y el espacio. Eso fue así, impresionante. So like, okay, so now we're getting to one of the other stretch assignments that Jesus gave me. Y entonces ahora vamos a hablar de otra asignación que fue un estiramiento que me dio Jesús. Okay, so Jenny, I hadn't seen Jenny for a couple of days. And I had gotten to go see to the Dead Sea, but she wanted to go, and I could hear, okay, I'm going to go back to the Dead Sea. Entonces, ya no había visto a Jenny un par de días, y ella quería ir al Mar Muerto, entonces dijo que voy a ir al Mar Muerto. Okay, and to go back to Capernaum, you know, Capernaum. I mean, you know, it's so symbolic. I mean, where Jesus started his ministry big time, right? You know, it makes me, you know. Y para mí regresar a Capernaum, tú sabes, Capernaum fue donde Jesús comenzó su ministerio, y para mí esa experiencia es wow. You know, it's just, anyway, it takes my breath away. Es algo que me quita el aliento. Okay, so I could hear to go to find this guy that we had met. He was like some kind of little tour guide that supposedly gave tours, but I didn't know who he was really. He was just standing out in front of the garden tomb. Entonces yo podía escuchar que fuésemos a buscar a esta persona, ni siquiera sabía su nombre, pero él estaba ahí delante en la puerta del jardín, de la tumba del jardín. Okay. And I could see right now, you know, he shows you these stories again, so you can just see them in more fullness than when you were actually in them. Y puedo verlo ahorita, ¿no? Porque él te muestra todas esas historias y tú puedes ver ya el cuadro completo, a diferencia de cuando estás metido ahí. And so I went to and I could hear it. You know, you just kind of know these things. Okay, he's the one to take us. Even though the hotel guy could have taken us, for some reason, this guy is the guy to take us. Y yo lo podía escuchar. Jesús me lo decía, esta es la persona que te tiene que llevar. Me podía llevar el señor del hotel, pero no, Jesús me dijo que esta personita era el que me tenía que llevar.
And I can see I was not totally trusting because I went up to the guys the booth, you know, where you go into the garden tomb and ask there to make sure this guy was okay. Y puedo ver que yo no estaba muy confiada porque yo me metí en la parte de los donde venden los tickets, me metí a la tumba del jardín para asegurarme de que sí, que yo podía ir con él. Okay, and Jesus is telling me right now I wasn't trusting to do that. Y Jesús me está diciendo ahorita, tú no estabas mostrando confianza cuando hiciste eso, hiciste averiguar. So anyway, the next day, okay, so we made the deal, and the next day this guy says, okay, meet us down by the garden tomb, and he pulls up in a black Mercedes van. Entonces hicimos el acuerdo y el chico nos dijo, ok, nos encuentran cerca de la tumba del jardín, y al día siguiente este señor se aparece en un Mercedes negro. But that morning when I woke up, I mean, I felt like I was in a fire. Because like, oh my gosh, you know, doubt thoughts and tenía pensamientos de duda, imaginaciones. You know, but I can see that so important in the spiritual journey. I just got to the point where I said, no, I don't care what happens. I die, whatever. He takes us somewhere and does something. I'm literally thinking this, okay? I'm just telling you. Like, y puedo ver como yo estaba determinada, no me importó, ok, si es que me muero, si este tipo me lleva a alguna parte, nos hace algo, no importa. Yo estaba teniendo todos estos pensamientos de preocupación. All right, and still there were some ideas in my mind about Muslims. I had some leftover residual prejudices, okay? Y había algunas ideas con respecto a los musulmanes. Yo tenía todavía ciertos residuos de prejuicios hacia ellos. So anyway, he shows up in the black van, and I go and look at my backpack. I don't have a map. I forgot my map. I have no idea where we're going. I could just feel it going up my back. Él ya llega con su van, que es Mercedes, me subo y me doy cuenta que no tengo mi mapa, no llevé mi mapa, yo no tenía ni la menor idea de dónde estaba yendo ni cómo llegar, yo ya empecé a sentir para que me subía el fuego. You know, it was such an important, I mean, there's so much love behind this. My eyes are watering up because I can see it was so helpful and so necessary to step into that trust of my brother. Pero esto es tan conmovedor para mí que estoy hasta llorando porque se me está mostrando, esto era necesario que yo haga, de poner toda mi confianza en este hermano. So Jenny's in the back seat. I'm sitting next to this guy driving, and all of a sudden Jenny says something like, oh my goodness, you know, I was so afraid that you were going to take us somewhere and kill us. Entonces Jenny estaba sentada atrás y yo estaba sentada al lado del Señor. Y Jenny dice, ay, Dios mío, tenía tanto miedo que nos lleves a alguna parte y nos mates. So she's like totally reflected what my thoughts were. Entonces ella estaba expresando lo que estaba en mi mente. And he just laughed. And y he just, you know, and he just brought us on the most beautiful tour to the Dead Sea and Capernaum. And you know, it's so, we just play these ridiculous games in our mind, really. Y él se rió y en realidad nos dio un tour tan bonito al Mar Muerto y a Capernaum. Simplemente es para estar pendientes de que nos metemos todas estas historias en la mente. But so much, but I'm sitting in that car and like, I didn't understand. I was just feeling like this love. I mean, I thought I was falling in love with the driver, but it had unleashed so much, you know, angst and distrust. And by trusting so much, I can't even describe it. You know, it's just so much love came from that. Y entonces, pero después yo sentía así tanto amor que parecía que me estuviera enamorando del conductor, pero como después de cuando yo ya me decidí de todo este periodo de ansiedad que había tenido, me sobrecogió un sentimiento que no puedo ni expresar de amor que sentí, que surgió después. But this is what Jesus is reminding me of, you know, that this is the choice for supreme happiness, to no longer be bound by these ideas of the ego. Pero esto es lo que Jesús nos está recordando, esta es la felicidad suprema de escoger no estar limitados por estas ideas que nos da el ego.
and to really trust in ourselves and trusting in ourselves and that following, that is the investment in the bank of supreme happiness. Y en realidad confiar en nosotros mismos, en que estamos haciendo bien, en seguir la guía, porque eso es una inversión en la felicidad suprema. So what we've done for a couple of sessions now, and it's a beautiful thing, is we'll ask Jesus, because they're all Jesuses here. That's what we're blessed to be with, all the Jesuses here. Entonces lo que hemos estado haciendo en estos últimos días es preguntarle a Jesús, porque aquí tenemos tantos Jesús, tantos seres hermosos aquí. So we want to ask him, Jesus, will you show me, am I avoiding supreme happiness? Do I really want to avoid supreme happiness? And will you show me that in my mind? Entonces le vamos a preguntar a Jesús, Jesús, muéstrame si estoy evitando en mi mente la felicidad suprema. Muéstrame, por favor. Quiero mirar dónde yo estoy evitando la felicidad suprema. Then we can have shares from the brother at what Jesus is telling them about what they needed to see around avoiding supreme happiness. Y entonces podemos tener a hermanos compartiendo lo que Jesús les dice, qué es lo que les muestra, cómo ellos están evitando la felicidad suprema. Jesus, will you show me where I'm relishing avoiding supreme happiness for myself? I'm withholding it from myself. Jesús, por favor, me mostrarías cómo yo disfruto de negar, de esta experiencia de evitar la suprema felicidad y que me la estoy reteniendo de mí misma. Does anyone have anything they'd like to share that they're hearing Jesus about avoiding supreme happiness? It's one of the most important topics for us to talk about. ¿Hay alguien aquí que quiera compartir de lo que le está diciendo Jesús respecto a evitar la felicidad suprema? Este es uno de los tópicos más importantes que hablamos. I heard yes on when you were talking about power and pride in avoiding. Yo escuché un sí cuando tú estabas hablando del poder y del orgullo. It's like I had the idea that I didn't have pride. Yo tenía esta idea de que yo no tenía orgullo. So I've been looking at that. Entonces he estado mirando eso. And wanting to be right. Y al querer tener la razón. Jesus is trying to be right. One of the ways I'm avoiding or withholding supreme happiness from myself.
Jesús, ¿acaso al querer tener la razón es una manera en la que yo evito tener felicidad suprema para mí misma? Yes. Sí. Jesus, do I relish using pride to withhold supreme happiness from myself? Jesús, disfruto de utilizar el orgullo para retener o no tener acceso a la felicidad suprema para mí. Jesus, do I relish using desires to deprive myself of supreme happiness? Jesús, disfruto de utilizar a los deseos para mantenerme, para no tener felicidad suprema. It's like we wouldn't think that we would withhold supreme happiness from ourselves. Es que realmente no pensaríamos que nosotros somos quienes retenemos a la felicidad suprema de nosotros mismos. Yet without really seeing that that's a decision in the mind, a choice that we've made, we'll stay in delusion. Sin embargo, si nosotros no vemos que esta es una decisión, una elección que hemos tomado, vamos a mantenernos en el autoengaño. Jesus, am I willing to see I am choosing to withhold supreme happiness from myself? Jesús, estoy dispuesta a ver que yo mismo que yo estoy eligiendo no tener felicidad suprema para mí misma. Because that's where the real power comes in, when we're really look that unsparingly to see that it's not being supremely happy is a chosen experience. Porque de ahí es donde viene el verdadero poder cuando estamos decididos a mirar sin problema que el no ser felices es una decisión, una elección. Is there anything else, Renee? ¿Algo más, René? I was, it's like enjoying deprivation, feeling deprived. Es como disfrutar este sentido de carencia. So you can Wanting yeah. that more than God. Wanting that more than God, to feel deprived. El querer sentirme carente más que a Dios. Yeah, it's like almost like we have to take so many of these desires down all the way, be determined to go all the way to clear them from the mind, till we can actually get to the point of looking unsparingly at how we're withholding supreme happiness from ourselves.
Sí tenemos que estar decididos para mirar a todos los deseos allí, hasta que lleguemos al punto en el que podamos mirar que nosotros somos quienes no nos queremos dar la felicidad suprema. Deprived of miracles. What? Deprived of miracles. Sentirme carente de milagros, que no me dan milagros. Jesus, do I take pride in depriving myself of miracles? Yes. Jesús, ¿me enorgullezco de quitarme a mí mismo los milagros? Mm. The ego actually thinks it gets a lot of power by depriving itself, us depriving ourselves of miracles. That's a deep one to see. El ego en realidad se cree que que se otorga muchísimo poder cuando él se niega a sí mismo los milagros. Esto es algo muy bueno para mirar. Now, this is helpful when we look to see Jesus. Do I believe that somewhere in my subconscious mind that depriving myself miracles is happiness? Esto es algo bueno de ver. Preguntemos a Jesús, Jesús, ¿acaso creo que el negarme a mí mismo los milagros es felicidad? Oh, yes. Oh, sí. That is a really helpful, that's where he shows us, see, we have the world upside down. We think happiness comes from not having miracles. Ahí es cuando vemos que nos hace ver que tenemos el mundo patas arriba, porque pensamos que la felicidad es no tener milagros. But until we see it and look unsparingly at that play in consciousness, you see, we'll just go around depriving the miracles of ourselves and going, Jesus, what happened? Pero hasta que nosotros veamos este juego, vamos a continuar quitándonos a nosotros los milagros y diciendo, negándonos milagros para nosotros mismos, diciendo, Jesús, ¿qué pasó? And then we can just start to see over and over and over the ways that it play in consciousness is to deprive ourselves of supreme happiness. Y podremos ver como una y otra vez este juego de la conciencia para negarnos a nosotros mismos la suprema felicidad. Oh, yeah. But then we can just yawn out that old dead tension. Entonces podemos salir toda esa tensión mala. Bostezando. Mhm. Anyone else hearing anything from Jesus? I just have been, Something else? I've Okay. just been looking at him, like I had a question for him of like, can I just yawn out? Yo justo le estaba it's like- preguntando. And it's part of it. I can yawn, but it's also accepting the assignments, like you're saying. He's pointing to accepting the assignment. The yawning, okay, go ahead. Yeah. Yo le estaba preguntando si que pudiera yo bostezar esto, ¿no? Pero él también me está mostrando que es aceptar la tarea, tal como lo estaba diciendo, aceptar la tarea. Well, it's kind of, yawning is just a reflection of the release of all that subconscious tension as the mind changes. It's not holding all that tension. El bostezo es una manera de liberar toda esta tensión que está aquí aprisionada. Entonces se libera cuando toda esta tensión cuando bostezamos. So we just say in our light circles, we welcome it as long as it's just a natural part of just the change of mind. You no longer like this tight, bundle of triggered response to everything. Entonces, en nuestros círculos de luz, nosotros le damos la bienvenida como una manera de no permanecer así tan rígidos con toda esta tensión y reaccionando a todas las cosas que pasan. It's just a symbol of the relaxation of the being, Es un símbolo de la relajación del ser. It's like the armor's dropping.
Es como que se bajan las armaduras. We walk around like an armadillo with armor, protecting Caminamos por ahí como un armadillo, como un puercoespín, completamente armados. You get some circulation in your face, No, nuestra cara logra tener circulación. It's just a reflection, how the reflections appear in consciousness. Your forehead starts to relax, you don't have the Klingon look. Se nota un reflejo de lo que está pasando en tu mente, ¿no? Tu frente se relaja, ya no tienes esas cosas, ceño fruncido. In and of itself, it means nothing, but remember the body, we reflect our mind, En sí mismo no significa nada, pero estamos reflejando nuestra mente. Is anyone else hearing anything from Jesus? Want to say anything? ¿Alguien más está escuchando algo de Jesús o desea decir algo? Maria? Yes. Yo me niego la suprema felicidad cuando digo que no puedo hacer lo que Jesús me pide que haga. I deny myself supreme happiness every time I say no to an assignment that Jesus gives me. And I enjoy it. Y me encanta. Yo lo disfruto. It's good to see this. Es muy bueno ver eso. We have to see how we like avoiding the assignments. There's like a little power charge that comes from. Tenemos que ver cómo nos gusta evitar las asignaciones, como que nos da energía. This is helpful. Otherwise, we don't see. O si no, no vemos. But it's good to get it on the inside and see when we're saying no to the assignments, what we're really saying no to. Es bueno entenderlo interiormente, que cuando decimos no a una asignación, ¿a qué realmente le estamos diciendo no? We have to see it. It's so striking to see that it's saying no to all that we are. Tenemos que verlo, es tan impresionante cuando nosotros vemos que es decir no a todo lo que somos. I'm asking him now, so Jesus, if I didn't take that assignment to go on that trip, I would be saying no to all, yes. Le estoy preguntando ahorita, Jesús, si no hubiese dicho sí a esa asignación de ir en ese viaje, estaría diciéndole no a todo lo que soy. Él me dice sí. But you can ask him too, because you would hear it as well. You're all Jesus. Jesus, was that accepting divine function for me to go on that trip, that assignment? Pero ustedes también lo pueden escuchar porque todos ustedes son Jesús. Eso era aceptar mi función divina al ir en ese viaje como asignación. See, because we can all hear it because assignments are for the whole. It's for the whole. Y todos lo podemos escuchar porque una asignación es para el todo, para todos, para la afiliación completa. Okay. Yes. Lo que pasa es que yo siento que no puedo, es como si hubiese un poder superior que no me permite hacerlo, que no puedo hacer lo que me pide. I feel like I can't, like there's a higher power that doesn't let me follow the guidance. Okay, Maria, we'll ask Jesus what he says about that. Okay, María, pregúntale a Jesús qué dice respecto a eso. I love to feel powerless. Me encanta sentirme impotente. And what does he suggest about following? ¿Y qué es lo que él te está sugiriendo con respecto a seguir la guía, María?
Well, I'm hearing two things. If Bueno, it's yo estoy escuchando dos cosas. one, he's saying, you know, you're made for love, by love. You are love. Lo primero que me dice, tú fuiste hecha por el amor. Por amor, tú eres amor. You still believe that you would sacrifice to follow me. Tú todavía crees que estarías sacrificándote para seguirme. But you have to know what's being sacrificed is all that you are. Pero tienes que saber que lo que realmente está haciendo es que te está sacrificándote a ti. Say it again, Kay. As he says, you have to know that what's being sacrificed is all that you are. Tienes que saber que lo que se está sacrificando es todo lo que tú realmente eres. It's so true. I'm asking him, you know, at some point we just have to say no to the ego and do follow the truth within. Es tan real esto, le estoy preguntando, ¿no? A veces tenemos que decirle no al ego y seguir a la verdad interior. It almost gets worse. Like the more we just delay following it, it just gets worse. Casi como que se empeora. Mientras más posterguemos seguir la guía, se pone peor. I'm asking him because I can see it never gets easier. You Estoy know, preguntando porque puedo ver que nunca se pone más fácil. it gets easier when we keep stepping into it with him, you know, so then you just kind of have that trust relationship built with him. Se pone más fácil cada vez que tú asumes y entras junto con él a hacer lo que él te asigna. Construyes esta relación de confianza con él. But see, when we back down, it's almost like it lets the ego get to grow into an even bigger hairy monster. Pero cuando nosotros nos rehusamos, entonces el ego inclusive crece más como si fuera un monstruo malvado. Because we relish the experience of a big hairy monster that's more powerful than us. Porque nosotros nos gozamos de esta experiencia, disfrutamos de la experiencia de un monstruo malvado y peludo que Dios, than God, right? Yes. Religious, okay, sí. Yeah, then what we are. De lo que nosotros somos. So we have to see the trick. Tenemos que ver el truco. And that's why he's given us each other, so that when we think we're hearing guidance, we join to make sure we can have clarity on it. Y por esa razón es que nos tenemos los unos a los otros para que cuando pensamos que estamos escuchando una guía, nos unimos para estar claros, tener la claridad de que estamos recibiendo guía. And then to look at all the uncertainty inside the mind about it. Y para poder mirar toda la incertidumbre dentro de la mente respecto a eso. And just release that. Y simplemente liberarla o soltarla. Because otherwise we're just trapped in that, because we relish the feeling of being trapped in that endless loop of helplessness. Porque de otra manera nos quedaremos atrapados porque disfrutamos esa experiencia de sentirnos atrapados en ese círculo interminable de la impotencia. Jesus, am I just relishing that endless loop of helplessness? Jesús, ¿estoy acaso disfrutándome ese círculo interminable de impotencia? It's such an addiction, this, you know? Es una adicción, es una adicción. But you know, we're giving each other for this, to really listen deeply at the assignment so we can support each other in following unequivocally. Pero para eso se nos da los unos a los otros, para escuchar las asignaciones y apoyarnos unos a los otros en esto. Are you hearing anything else, Maria? María, ¿estás escuchando algo más? No. No. We're so powerful. We're just powerful. Somos tan poderosos, simplemente somos poderosos.
And then, the play is to relish, not being, but again, I'll say it again, there's always an invitation with the mighties here for us to come together enjoying, to really hear what the guidance is, and then just step into it. You'll be fine. It's Jesus. Ese es el juego, ¿no? Pero lo repito, estamos aquí para poder ver juntos y recibir el apoyo. Todo va a estar bien porque se trata de Jesús. And then also to look at how much the ego relishes fighting how it gets off totally on fighting assignments. It loves that. Y también el que podamos ver cómo el ego se complace y se goza estar peleando las asignaciones, le fascina. I'll go, but I don't have to cooperate. Yo voy a ir, pero no voy a ayudar en nada. No, we just have to go in to go, and I'm going to see whatever he wants to show me. This is for me. Tenemos que ir y asumirlo completamente y voy a mirar todo lo que él me quiera mostrar. Esto es para mí. Anyone else hearing anything? Jamuna, do you hearing? You hear Jesus? You all guys all hear Jesus very clearly. It's beautiful when you share that. ¿Alguien más? Yamuni, todos aquí escuchamos a Jesús. Es muy lindo cuando escuchamos juntos. I'm just hearing something about specialness. Solamente estoy escuchando algo que tiene que ver con el especialismo. What is he saying? ¿Y qué es lo que le está diciendo? That I like to be special. That I like being, me gusta ser especial. That it's a defense against happiness. Que es una defensa en contra de la felicidad. It keeps me being right. Que me sostiene en tener la razón. I don't know. That's beautiful. It's beautiful. Es hermoso, es hermoso. It's ego, of course. It's the delusional. It's delusional. Es el ego, por supuesto, es el engaño. Es ilusorio. And it's beautiful when we can laugh at it and kind of see it so clearly and hear his voice telling us directly. It's beautiful. Pero es bello cuando nos podemos reír y escuchar su voz tan claramente. That's just beautiful, really. You guys can hear him so beautiful. Eso es hermoso. Ustedes lo pueden escuchar tan hermoso. And then it's just a matter of, okay, good, I see it. You're right, Jesus. I relish the specialness, and then you relish the Torah of specialness until it's not there anymore in the subconscious mind. Y entonces esto simplemente, ok, Jesús, lo quiero ver, y entonces miras cómo tú te disfrutas del especialismo y luego ya lo ves y desaparece porque no está. It's like, okay, Jesus, go ahead, give it to me. Show me how I think specialness is happiness, Y vas, bueno, que Jesús, muéstrame cómo yo creo que el especialismo es la felicidad. It's powerful to see. Es poderoso ver esto. Because then we can laugh, we don't have to take it so seriously, but we do have to be committed in seeing through it. Y después nos podemos reír porque no tenemos que tomarlo tan en serio, pero sí tenemos que estar comprometidos para mirarlo todo hasta el final. Anyone else want to share? ¿Alguien más quiere compartir algo? These are good shares. Esas son buenas cosas que se han compartido. Hi, Kathleen. Hola, Kathleen. I'll do a quick share. Voy a
Voy a compartir algo rápidamente. I had the strong sense of also what you heard, Kay, about the sacrifice. Tuve una And- sensación fuerte de lo que tú también dijiste, que con respecto al sacrificio. I had a very strange picture enter my mind. It was like an inverse Ferris wheel. Y tuve un cuadro muy extraño en mi mente. Es como una rueda moscovita invertida. And I was kind of pinned up against on one of the outside buckets. Y And it estaba would go como, around. yo estaba como contra uno de los, en uno de los asientitos de afuera. La rueda And- moscovita es una rueda así que va así. Yeah. And the Ferris wheel would keep going around and I would be dunked into buckets of water as the thing went around. And it was this sense that you want to constantly submerge yourself in this bath of sacrifice rather than accepting supreme happiness. So I rather drown than open myself to the guidance that from the one who knows. Entonces, esta rueda moscovita, lo que ocurría es que cada vez que se daba la vuelta, yo me iba a otro carrito lleno de agua, a otro carrito lleno de agua. Entonces se me mostró cómo yo disfruto el sacrificio y que prefiero ahogarme en lugar de tener la felicidad suprema. And I felt it was good to see that, but at the same time, I felt very sad. Just, you know, what is this game that always gets played again and again and again? Y sentí que fue bueno poder verlo, pero también me sentí triste y me sentí como, bueno, ¿y qué es este juego que tenemos que seguir jugando una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez? So the sadness is coming from not seeing it all the way through. So what's the other piece that needs to be seen? Entonces la tristeza viene por no mirarlo completamente. ¿Qué es la siguiente parte que necesita ser vista? The flip side, that I love it. La parte invertida, que me encanta. Yeah. There is, I'm feeling it strongly now that there is a part of me that is just lapping it up, you know. Yo lo siento muy, muy fuertemente en mí, ¿no? Que hay una parte en mí que lo estás haciendo que sí sea. The more I feel it's sacrificial, the more I love it. Mientras más yo sienta que requiere de mí un sacrificio, más me gusta. I feel like I have to do a lot more relishing with that one. Siento que tengo que hacer mucho más de ese disfrute con eso. Yeah, and there really isn't another antidote other than finally just saying, okay, I'm going to follow no matter what. No hay otra manera, no podemos hacer nada más, sino que decir, yo voy a seguir lo que sea que él me diga, no importa lo que ocurra. You know, the play is to want a different answer. Even when you're following, you want a different answer. El juego es siempre querer una respuesta distinta. Aun cuando estás siguiendo la guía, ese es el juego, querer una respuesta distinta. But it has to get to the point where that is paramount. Pero tiene que llegar a un punto en el que es lo más importante. Mm-hmm. And that there's nothing more important than the following. Y que no hay nada más importante que seguir la guía. Yes.
Great picture. Muy buen, muy buen cuadro el que se te presentó. Excelente. This is really the power of this looking together and the joining, really to start getting the quote unquote big picture from Jesus and how we're kind of playing these different roles to deny supreme happiness. Eso en realidad, el poder del unirnos para poder mirar junto con Jesús los diferentes papeles que jugamos para negarnos a nosotros mismos la felicidad suprema. Mhm. Yeah, and it's really beautiful because we can read about these things like specialness or about sacrifice, but really until we go with Jesus and get it on the inside and just really see that this is part of that play, part of the addiction. Eso es tan bonito porque podemos leer respecto al especialismo, al sacrificio, pero hasta que lo vemos dentro de la mano de Jesús es que nosotros podemos entender que esto es el juego. This is the play, right? Okay. Yes. Este es el juego. You know, because the ego's going to go, yes, it'll talk about the Course in Miracles like this. This is just really great. And I really get all this and the sacrifice. Meanwhile, the thing is dancing with the devil. Porque el ego va a decir, oh, sí, esto está chévere, realmente lo entiendo, pero en realidad es como bailar con el diablo. But then all the revelatory experience and revelation of the choice that we're making occurs and going deep in the subconscious mind with Jesus and our brothers is represented to see how these things are playing and get it really clearly. Mm. So, what were you trying to say? What were you saying, Kay? Well, the ego can just talks a good talk about understanding the Course, but it's not until we go all the way down with Jesus and then we get these pictures or we're talking to him who's telling, look, you know, we're really getting it on the inside, what we're choosing. Ok, entonces el ego puede tener todas estas conversaciones de que lo está entendiendo, pero en realidad no es hasta cuando nosotros vayamos profundo con Jesús y Él nos muestra, mira, esto es lo que está ocurriendo, que nosotros realmente lo integremos en nuestro interior. Todas estas experiencias revelatorias que Jesús nos da. Like Kathleen seeing the relishing of not following and how that is actually turning down divinity on a consistent basis by not following. Como Jesús ha visto, Kathleen ha visto el disfrute de no seguir la guía. Es un disfrute de no seguir la guía. And Maria's referring to it too. You know, you just see that as long as we're in that play of not saying no to the ego, I'm going to follow what's true. We're just. María también lo está viendo porque mientras nosotros no estemos claros que tenemos que decirle no al ego y vamos a seguir la guía. You know, and we're just loving, going around, woohoo, I'm free, and then dunking ourselves in the water, coming up, going, I can't breathe, you know, it's come around again. Porque nos gusta seguir una y otra vez dando vueltas y decir, sí, soy libre, y luego agacharnos y, hoy me estoy ahogando. Seguimos allí. Yeah, there really isn't a way out of the stream without 100% commitment to God and His kingdom. En realidad no hay una manera de salir del sueño si no hay un 100% compromiso a Dios, al reino de Dios a Dios y su reino. You know, I was kind of hoping the awakening fairy would just tap me on the head, like it seems some reflections. Oh, they just woke up and saw who they were. Me hubiera gustado, estaba buscando un reflejo de esas teorías del despertar, que simplemente que me dieran la cabeza, estamos despertando. That can happen, but from what Jesus tells me, and it's my experience, you're still deep in the dream.
Eso puede ocurrir, pero de lo que me dice Jesús y por mi experiencia, todavía estamos en el sueño profundo. Because you can't rest. There's no rest. You might recognize wholeness and see there's only one, but the mind can't, as long as there's latent desires of wanting of something, there's no permanent state of peace. Porque no hay un descanso, porque mientras existan todos estos deseos latentes, en realidad no hay una paz permanente. There's no consistent state of peace because we're reacting to everything, bouncing off every sound that appears that we've made, so we can have a reaction to it. Y no estamos en un estado consistente de paz mientras sigamos rebotando o reaccionando ante las cosas o los sonidos que nosotros nos hemos inventado para no estar en paz, para reaccionar. Inventamos sonidos que escuchamos para reaccionar. Yeah, so it is kind of a thing. It's kind of you're either in or you're in, Entonces se trata de o estás dentro o estás dentro. You're either full in, or you're out. Estás completamente dentro o tú estás afuera. There's no, because that's how the ego plays. It's going to try and keep some little bit of its little desire and go, oh, these desires are going to make me happy. Porque así es como el ego juega. Él va a tratar de retener un poquito de estos deseos, decir, estos deseos me hacen feliz. That's why Wonder Woman's such a great movie, because you could see that character, he just kept trying to find a way to make those desires and wanting more, and we can have everything and have that work for him. Por eso es que la película de Mujer Maravilla es maravillosa, porque él estaba tratando de asegurarse que ella tuviera un deseo de que puede tener más y que eso le funcione. The only way to supreme happiness is to take back the wish, and following unequivocally is the way we take back the wish. La única manera de tener suprema felicidad es retractarnos de ese deseo. Y el seguir la guía es la única manera de retractarnos de ese deseo. It's rescinding our wish for something other than what we are. What does rescinding mean? Taking back our wish for something other than what we are. Es volver a coger nuestro deseo por algo más, for something that we're not. Yes, it's the wish for something. It's the wish fulfillment to be what we're not. Es el cumplimiento del sueño de ser algo que no somos. So every time we're following, we're saying no to that wish. We're saying, no, I no longer wish to indulge in this limitation. Entonces cada vez que seguimos la guía, estamos diciendo no a este deseo. Ya no voy a darme gusto de seguir en esta limitación. I'm willing to look to see what's true. Estoy dispuesto a ver lo que es verdadero. And that's the only thing I'm interested in, is the looking at what Jesus wants to show me that's true by giving him full access to my subconscious mind, my mind fully. Y solamente quiero ver lo que es verdad. Y la manera de hacerlo es darle a Jesús el acceso total a mi mente subconsciente, a mi mente entera. So that my mind's fully available to him to show me every one of those desires that I'm choosing to keep myself, to avoid supreme happiness. Para que mi mente esté completamente a su disponibilidad, para que él me pueda mostrar cada uno de los deseos que yo conservo, que me mantienen evitando mi deseo por la suprema felicidad. So I thank you, Jesus, for bringing us together. Thank you, Kathleen, for your sharing. Everyone who shared. Gracias, Jesús, por traernos juntos. Gracias, Kathleen, por tu compartir. A todos los que compartieron, gracias. Kathy or me, did you feel to share? We would stay for a few more moments, but it's open. Kathy, que si te gustaría compartir, nos quedamos un poquito más. Está abierto si quieres compartir algo. Kathy. For me? Kathy Germani, pienso. Can you just repeat what you said? Que si quieres compartir algo.
I was just wondering if was there anything you would like to share that Jesus is telling you about this? Que si quieres compartir algo Oh, de lo que yeah. Jesús te está diciendo. I got it. I was so in what did I heard? Te escuché. I forgot it. I heard Se me something olvidó. helpful, Escuché algo, pero lo olvidé. but I can ask again. Sure. Voy a preguntar. Sí, claro. Yeah, you are loved even if you don't believe it. Oh, Eres amada aún cuando no lo creas. that's beautiful. Es muy hermoso. That's a good thing to hear. Es algo muy bonito para escuchar. Thank you for sharing. Gracias por compartir. We all need to be reminded of these things. Todos necesitamos recordar esto. Well, thank you everyone for joining. Gracias a todos por unirse. We're very grateful for all of you. Estamos muy agradecidos por todos ustedes. Thank you. Gracias, gracias. Bye. Gracias.